privileged to be able to speak to you tonight. Me siento muy privilegiado por poder hablaros hoy, esta noche. I'm from the same church as Lyle Boyd, your last minister, Yo soy de la misma iglesia que el pastor Lyle Boyd, vuestro antiguo pastor, and I've heard a lot about the church in this town, y he escuchado mucho acerca de la iglesia en este pueblo. and I hope this message will be a blessing to your hearts tonight. Y espero que este mensaje sea una bendición para vuestras almas esta noche. Tonight we'll be reading from Romans chapter 4, verses 17 to 22. Esta tarde estaremos leyendo de Romanos 4, verses, 17 to 22. del versículo 17 al versículo 22. Romanos 4, del versículo 17 al versículo 22. You want me to read it? Lo voy a leer. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. How much more joyful would we be in our daily lives, whether it's a good day or a bad day? Yes, please, yes. How much more joyful would we be in our daily lives, ¿Cuánto más gozosos estaríamos en nuestras vidas, whether it's a good day or a bad day, aun si es un buen día o es un mal día, if we were in constant thought of all the promises God has given us? si estuviéramos constantemente pensando en todas las promesas que Dios nos ha dado? There are thousands. Hay miles. I felt led to discuss this topic, and so I'll do it by splitting it into 3 sections. El Señor me ha guiado a tratar con este texto, así que lo vamos a hacer dividiéndolo en 3 secciones. Firstly, I will show God's character, that He keeps His promises, Primero vamos a ver el carácter de Dios, que Él guarda sus promesas. and then I will show an example of a promise in the Bible, Después veremos un ejemplo de una promesa cumplida en la Biblia. and then I want to leave a few promises that God has given us. Y después quiero dejar con vosotros algunas otras promesas que Dios nos ha dado. So firstly, God's character, He is powerful. Así que la primera cosa es el carácter de Dios. Él es poderoso. He is powerful and able to fulfill promises that He has given. Él es poderoso y es capaz de cumplir las promesas que Él ha dado. Psalm 62 verse 11 says, El Salmo 62, versículo 11, dice: God has spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. Una vez habló Dios, Salmo 62, 11, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. David, the author of this psalm, David, el autor de este salmo, emphasizes that power belongs to God alone. enfatiza que el poder le pertenece a Dios solamente. This power is not derived from an earthly source, Este poder no se deriva de un origen humano, but is inherent to God's nature. pero es inherente a la naturaleza de Dios. Unlike human power, which is limited and temporary, Contrariamente al poder humano, que es limitado y es temporal, God's power is eternal, immeasurable, and unchanging. el poder de Dios es eterno, incontable e incambiable. Jeremiah chapter 32 verse 17 says, Jeremías 32, 17 dice: Ah, Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power, and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee. Dice Jeremías 32, 17: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. This verse highlights God's unlimitedness. Este versículo enfatiza que Dios no tiene límites. The creation of heaven and earth and the beauty within it, La creación del cielo y de la tierra y toda la belleza que hay en ellos, such as the beautiful landscape in this region, como todo el precioso paisaje que tenéis aquí en esta región, were all created through His spoken word, todo fue creado por su palabra hablada. and is a testament to His limitless power.
y es un testimonio de su poder ilimitado, sin límites. After his power, we see his trustworthiness. Después de su poder podemos también ver su fidelidad. God does not lie. Dios no miente, podemos confiar en Él. Numbers chapter 23, verse 19 states, God is not a man, and it also says, hath he said, and shall he not do? Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. See here how God has no intention of retracting his words. Podemos ver en este versículo cómo Dios no tiene ninguna intención de retractarse de sus palabras. Hath he said, and shall he not do it? Dice ahí el versículo, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. We may give a promise, only then to not keep it. Nosotros damos promesas y muchas veces no las cumplimos. Whether we are unable to keep it, or maybe we have changed our mind, Quizás es que no podemos cumplirla o quizás es que hemos cambiado de opinión. but we can count on God's promises because of his infinite power and wisdom. Pero podemos contar con las promesas de Dios por su poder y por su sabiduría ilimitada y su poder ilimitado. He won't realize later on that he could have made a more suiting promise or that he said something wrong. No se va a dar cuenta después Dios de que podría haber hecho la promesa de otra manera diferente o que se ha equivocado. Not only is God all-powerful, and not only does God not lie, No solamente Dios es todopoderoso y no solamente Dios nunca miente, but he does not change from being an all-powerful, honest God. pero Él no cambia de ser todopoderoso y de ser confiable. Malachi 3, verse 6, Malaquías 3, versículo 6. For I am the Lord, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not consumed. Dice Malaquías 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. In this chapter and verse, God is saying that Israel deserved to be punished En este capítulo y versículo, Dios está diciendo que Israel se merecía ser castigado, as they had moved away from God and into paganism. porque se habían alejado de Dios y se habían ido al paganismo. But he did not destroy them because he had given them a promise through Abraham. Pero no les destruyó porque Él les había dado una promesa a través de Abraham. Yet, since then, God had not changed and his plan had not changed. Y desde Abraham Dios no había cambiado y su plan no había cambiado. God's unchanging nature is a source of comfort and security for his people. La naturaleza incambiable de Dios es una fuente de seguridad para su pueblo. If God were to change, we would have cause to fear. Si Dios cambiara, tendríamos mucho de lo que tener miedo. But because he is constant, we are assured of his unending love and faithfulness. Pero porque Él es constante, estamos asegurados de su amor ilimitado. James chapter 1, verse 17. Santiago 1, versículo 17. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. The word perfect here means complete or lacking in nothing. La palabra perfecto aquí significa que está completo, que no le hace falta nada más. That does not say that a perfect gift provides everything a person can ever need. Esto no quiere decir que un don perfecto provee todo lo que una persona pueda necesitar en todo el tiempo. But rather it fully accomplishes what the giver intends. Pero este don perfecto cumple exactamente lo que el dador quería. We people do not have the capacity to give anything perfect. Nosotros no podemos darle a nadie algo perfecto. Corrupted by sin, we lack the ability to do so. Como estamos corrompidos por el pecado, no tenemos la habilidad de hacer esto. Perfection is not something that this world can produce, La perfección no es algo que este mundo pueda producir, for only God possesses the ability to give perfect gifts. porque solo Dios tiene la habilidad de dar dones perfectos. Therefore, God is perfect, and as this verse states, Así que por eso Dios es perfecto. Y como este versículo dice, God has no variableness nor shadow of turning. en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. And so God was and always will be perfect and unchanging. Así que Dios era y siempre será perfecto y sin cambio. Now we've seen God's character, let's look at the passage we have read. Ahora, bien, ahora que hemos visto el carácter de Dios, vamos a ir al pasaje que hemos leído antes. And I will be focusing on the verses 18 to 21. En Romanos 4 vamos a enfocarnos en los versículos 18 al 21.
Romans 4 is a great passage concerning how Abraham was justified by faith. Romanos 4 es un gran pasaje para decirnos y explicarnos cómo Abraham fue justificado por la fe. But the verses we will talk about today illustrate the life of Abraham. Pero los versículos de los que vamos a hablar hablan exactamente de la vida de Abraham And how he believed God's promise when there was no grounds for hope and from a human perspective. y cómo él creyó la promesa de Dios cuando no había ninguna base desde la perspectiva humana para creer esto. Now I want us to first see what was the promise God gave Abraham. Primero vamos a ver cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham. In Genesis chapter 15 verse 5, En Génesis, capítulo, I'm not going to read it. capítulo 15, versículo 5, We read how the Lord told Abraham to look outside at night. se nos dice en ese capítulo cómo Dios le dijo que mirara hacia las estrellas esa noche. And told him to look up into the dark sky Y Dios le dijo que mirara el cielo oscuro and try to count the stars, a Y very que- impossible task. y que intentara contar las estrellas, una tarea imposible. But then the Lord told him that as many stars that he could see in the sky, Pero entonces Dios le dijo a Abraham que todas las estrellas que él podía ver en el cielo, so too would there be as many nations from his offspring. así de numerosas serían las naciones y las personas que vendrían de Abraham. This promise would not have been as hard for Abraham to believe, Esta promesa no hubiera sido tan difícil para Abraham para creerla, except at this time he was around 75, with his wife Sarah being 65. excepto que en ese tiempo, cuando recibió la promesa, Abraham tenía 75 años y su esposa tenía 65 años. Not only that, but Abraham waited 25 years for this promise to be fulfilled. Y no solo eso, sino que había esperado 25 años para que tuvo que esperar 25 años hasta que esta promesa se cumplió. Meaning he was now 100 and Sarah was now 90. Queriendo decir eso, que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años cuando esto se cumplió. In verse 18 we read, "Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations." El versículo 18 nos dice, Romanos 4, que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. In English at least, this seems to be an oxymoron. En inglés, esto es una forma literaria que se llama un oxímoron, Where two terms seem to be going against each other. cuando hay dos términos que parece que están contradiciéndose. In Northern Ireland, we might say silence was deafening. En Irlanda del Norte podríamos decir el silencio era ensordecedor. This is the same sort of thing that we read. Esto es algo parecido a lo que leemos aquí. But what it means is that he had hope when there was no hope. Pero lo que quiere decir este texto de en esperanza contra esperanza es que él tuvo esperanza, él creyó en esperanza cuando de verdad es que no había esperanza, humanamente. Humanly, there was no hope. Humanamente no había esperanza. And in verse 19, we read how his body was dead, Y en el versículo 19 leemos cómo su cuerpo estaba como muerto. and about the deadness of Sarah's womb. Y también de la esterilidad o prácticamente muerto de la matriz de Sara. Abraham knew that physically it was impossible. Abraham sabía que físicamente era imposible. He knew his own body and that he was helpless, Conocía su propio cuerpo y sabía que no se podía. and that Sarah was past a normal childbearing age. Y que a Sara ya le había pasado la edad de tener hijos. Matthew Henry, an English Bible commentator, said this: Matthew Henry, un comentarista inglés de la Biblia, dijo: all the arguments of sense and reason and experience todos los argumentos del sentido, de la razón y de la experiencia were against him, estaban contra Abraham. and nothing favored his hope. Y nada favorecía su esperanza. Yet he still had faith and hope in God's all-sufficiency. Pero aún así, él tuvo fe en Dios y en la suficiencia de Dios. He also considered not Nos dice también que no consideró ciertas cosas. being not weak in faith, he considered not his own body. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. His faith overcame the consideration about his dead body. Su fe tuvo la victoria sobre su consideración de su cuerpo prácticamente muerto. And he thought only of the faithfulness of God. Y solamente pensaba en la fidelidad de Dios. He held the promise of God as far greater weight than the physical reality of their bodies. Él se dio cuenta que las promesas de Dios tienen mucho más peso que la realidad física de su propio cuerpo. His God, through his mighty works, who spoke the earth into existence, Su Dios,
por su poder que había creado todo este mundo, he was choosing to walk by faith and not by sight. Él eligió caminar por fe y no por vista. And in the next verse 20, we see he staggered not. Y en el versículo 2 dice que tampoco dudó. This word stagger in Greek means to judge between two things. Esta palabra dudar significa como quedarse entre dos cosas. Therefore, Abraham judged not between whether God was faithful or not. Así que nos dice aquí que Abraham no se puso a juzgar si Dios era fiel o no. And then we read, he was strong in faith, giving glory to God. Y también leemos después que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Unbelief dishonors God. La incredulidad deshonra a Dios. It is as if we are saying he is a liar. Es como si dijéramos que Él es un mentiroso. As humans, we will worry, Como humanos que somos, nos preocuparemos, but we put our trust in God above the worry. pero debemos poner nuestra confianza en Dios por encima de la preocupación. God gives honor to faith because faith gives honor to him. Dios da honor a la fe porque la fe le da honor a Él. Jesus commands faith, such as in Matthew chapter 15, verse 28. Jesús alaba la fe como en Mateo 15, 28. He says, O woman, great is thy faith, and her daughter was made whole from that very hour. En Mateo 15, 28, Dios le dice a una mujer, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. And then verse 21, we read, Y entonces en Romanos 4, 21 leemos, And being fully persuaded that what he had promised, he was also able to perform. plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Even though many years had passed, Aunque muchos años hubieran pasado, Abraham was not just hopeful or wishful. Abraham no es que simplemente estaba pues esperanzado que a lo mejor algo así ocurriría. He was absolutely convinced that God would fulfill his promises. Él estaba absolutamente convencido de que Dios iba a cumplir sus promesas. If we go back to Genesis chapter 18, verses 10 to 14, Si vamos, si fuéramos, aunque no tenéis que ir, pero a Génesis 18, del 10 al 14, we read that Sarah had doubts and laughed that she might give birth. leemos que Sara tenía dudas y que encima se rió de si ella iba a ser madre o no. It is possible to trust God in certain things, such as eternal salvation, Es posible que confíes en Dios para ciertas cosas como tu salvación eterna, but then to not trust him in particular trials that are going on in your life. pero que luego no confíes en Él en ciertas pruebas que están ocurriendo en tu vida. Sarah originally had unbelief, but then if we read in the Hebrews chapter 11, verses 11, Sara al principio tenía incredulidad, pero después leemos en Hebreos 11, versículo 11, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. en Hebreos 11, versículo 11, se nos dice de Sara que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. So be encouraged, like Sarah, you can overcome unbelief. Así que anímate, porque tú también, como Sara, puedes vencer la incredulidad. Who judged that God was faithful to keep his promises. Ella juzgó que Dios era fiel para cumplir sus promesas. And now my final point, what promises has God given us? Y ahora mi último punto, ¿qué promesas nos ha dado Dios? If God has made unshakable promises, Si Dios ha dado promesas inquebrantables, we should devour his word. deberíamos devorar su palabra, We should want to know all that God has promised us, deberíamos querer saber todo lo que Dios nos ha prometido. what we could pray on, ¿Por qué cosas podríamos orar? what we can count on to give us hope day by day, ¿En qué cosas podríamos contar con que Él nos las va a dar día a día? even when things around us are discouraging. Incluso cuando las cosas que nos rodean nos desaniman. So these are only a few of the promises that God has given in his word. Así que aquí tengo solamente algunas de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. The first promise I want to share is found in John chapter 14, verse 27. La primera promesa que quiero compartir con vosotros está en Juan 14, versículo 27. It says, Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Dice Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Paul referred to such peace in Philippians chapter 4, verse 7, Pablo se refirió a esa paz en Filipenses 4, versículo 7. as the peace that surpasses all human understanding. Se refirió a esta paz como la paz que sobrepasa todo entendimiento. We may think that we experience peace on this earth, Nosotros quizá pensamos que podemos experimentar algo de paz en este mundo through different means, por diferentes medios, but it always comes to an end. pero al final esta paz siempre se acaba. The second our situation turns bad, we lose our peace. Al segundo de que nuestra situación se vuelve un poco mala, ya perdemos la paz. But the peace we receive from leaning on Jesus Pero la paz que recibimos por estar confiado en Jesús, lasts through good times and bad times, for we can know it is His way. esta paz dura por tiempos buenos y tiempos malos, porque sabemos que es su camino And that this world is only temporary. y que este mundo es solo temporal. Furthermore, another promise connected to this is Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Otra promesa también conectada a esta la encontramos en Proverbios 3, versículos 5 al 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. En Proverbios 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Here the Bible promises that he shall direct our paths. Aquí la Biblia nos promete que Él dirigirá nuestros caminos. Not that he might, or that it is possible, but he shall. No dice que quizá o a lo mejor lo haga, dice que lo hará. Psalm 119, verse 10 says, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. El Salmo 119, versículo 10 dice que tu palabra es lámpara a mis pies, tu palabra, y es una lumbrera a nuestro camino. If we go out through our day and throughout our lives without God, Si vamos por el día y por nuestra vida sin Dios, we are walking in the dark. estamos andando en la oscuridad. But by talking to God through praying, Pero a través de hablar con Dios por la oración and hearing what he has to say to us through his word, y escuchando lo que Él tiene que decirnos a través de su palabra, he shall lead us through life and his trials. Él ha prometido que Él nos va a guiar, nos enderezará las veredas a través de las pruebas y las tribulaciones. And then another promise, the greatest promise, Y ahora os quiero dejar otra promesa, la promesa más grande, that God has given us throughout his whole word until it was accomplished. que Dios nos ha dado esta promesa a través de toda su palabra hasta que fue cumplida, The promise of a Savior. la promesa de un Salvador. In the first mention in Genesis chapter 3, verse 15, Desde la primera mención en Génesis 3, versículo 15, that this coming seed will crush the head of Satan was promised by God. que esta simiente que vendría aplastaría la cabeza de Satanás. From this point on, we see in scriptures and understand our true need for the Messiah, Jesus Christ. Desde esta promesa vemos en toda la Escritura nuestra necesidad del Mesías, el Señor Jesucristo. And the promise is finally fulfilled. Y la promesa es finalmente cumplida. In John chapter 3, verse 16, we read, En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. From the very beginning of the Bible, in the book of beginnings, Desde el principio de la Biblia, en el libro de los principios, el Génesis, we were promised of a Savior. Se no- And God fulfilled this promise, se nos promete un Salvador y Dios cumplió su promesa, sending his Son to be crucified to free his people from their sins. mandando a su Hijo para ser crucificado, para librar a su pueblo de sus pecados. And finally tonight, following on from the promise and fulfillment of Jesus Christ, Y finalmente hoy, siguiendo con esta promesa cumplida por Jesucristo, we have the promise of eternal salvation and life from our faith in him. tenemos la promesa de salvación eterna por la fe en Él. John chapter 10, verse 29 says, Juan 10, versículo 29 dice, My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. el Señor Jesucristo, hablando en Juan 10, 29, dijo, mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Absolutely nothing can separate a child of God from his Father's love. Absolutamente nada puede separar a un hijo de Dios del amor de su Padre. And absolutely nothing can take away the believer's salvation. Y absolutamente nada puede robarnos nuestra salvación. What an
encouragement that although we fail him daily, God keeps us. Qué promesa es y qué ánimo es que aunque le fallamos a Dios diariamente, Dios nos guarda. Because when God looks on us, he sees his perfect Son, Jesus Christ. Porque cuando Dios nos mira a nosotros, ve a su perfecto Hijo, el Señor Jesucristo. A believer's eternal security is purchased by Christ, La seguridad eterna de un creyente fue comprada por Cristo. promised by the Father, and sealed by the Holy Spirit. Fue prometida por el Padre y fue sellada por el Espíritu Santo. It is given and maintained by God's hand. Es dada y es mantenida por la mano de Dios. And so I hope from this message that your faith has been strengthened, Así que espero por este mensaje que tu fe ha sido fortalecida and that you've been reminded again of a few of God's promises, y que has sido recordado otra vez de algunas de las promesas de Dios. and will continue to search out the rest, that you may grow closer to God. Y que continúes buscando el resto de las promesas de Dios para que camines cerca de Dios. Amén. Muchas gracias. Thank you very much.